Palabra de Dios en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Capítulo 17 del primer libro de Samuel, y vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, estábamos finalizando el capítulo 16 y allí concluimos que tanto Isaí como David, el amado de Dios, el escogido para ser el sucesor de Saúl, sabiendo que Saúl ya había sido desechado, sin embargo, honraron a Saúl. No se apresuraron a tomar lo suyo, como dicen a veces algunos cristianos. Ponga su pie y declare que eso es suyo. Ahí cabe esa frase que dices: en el tiempo de Dios. Bueno, entonces ya Saúl comienza, este es el comienzo de la desaparición de Saúl, y donde emerge David como el gran líder. Y entonces dice que los filisteos se juntaron, tomaron la iniciativa y se juntaron en un lugar llamado Soco. Soco es en Judá, y el nombre Soco significa refugio. Podemos decir que los filisteos vinieron y se les metieron al refugio de los israelitas. Judá es la tribu más poderosa de Israel, y de hecho la que hoy persiste, ¿no? Las demás están perdidas. Y acamparon allí desafiando a los israelitas. Y entonces estaban allí y en una zona que se llama Efes Damim. Efes Damim significa frontera de sangre. Es decir, no es el mejor nombre. Tal vez traía a memoria algunos eventos muy sangrientos. Y allí estaban ellos desafiando. Y luego entonces juntó también Saúl sus hombres y se asentaron en un monte, enfrente del monte en que estaban los filisteos. Y en medio de los dos estaba un valle, el valle de Ela. Ela es uno de los nombres de Dios, es el mismo nombre Elí o Elá, como algunas veces los llamamos. Entonces los filisteos estaban de un lado, en la frontera de sangre, en el refugio de Judá, y los israelitas acamparon del otro lado, pero en medio de los dos estaba el valle del Señor, el valle que lleva uno de los nombres de Dios, el valle de Dios. Y allí entonces emerge un gigante enorme. Hecho los cálculos, podría estar llegando cerca de los 3 metros de estatura.
con una serie de armamentos demasiado pesados, una armadura demasiado pesada. Eso refleja la fortaleza de aquel gigante. Su casco, sus protecciones, su escudo, su lanza, todo era enorme, todo era de gran peso. Y como digo, eso refleja la amenaza que significaba este hombre por la fortaleza que tenía. Y entonces se viene sobre ellos y se viene al valle y los desafía, les grita, diciéndoles, ¿para qué se ponen en orden de batalla? Yo soy filisteo y ustedes son los siervos de Saúl. Nombren uno que pelee conmigo. Si ese que pelea conmigo me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros siervos. ¿Por qué hacía este desafío Goliat? Bueno, porque estaba seguro de que no había nadie como él entre Israel. No había nadie tan fuerte como él. Entonces estaba seguro de vencer. Quería evitar la batalla. Tal vez estaba en su memoria las derrotas que ya habían sufrido los filisteos, enfrentando a Israel. Después de que los filisteos habían dominado Israel tanto tiempo, un día por mano de jueces, por mano de Samuel y todo esto, e incluso por Saúl, fueron derrotados. Y entonces les hace una propuesta engañosa, una propuesta astuta. Nombren a alguien que pelee conmigo. Y si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros siervos, pero si él me venciere, seremos sus siervos. Y me imagino a Goliat pensando, el más grande de Israel es el rey Saúl, así que si le matamos al rey, dejamos las ovejas sin pastor. Y los desafió, y dice la Biblia que todo Israel, incluso Saúl, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, una cosa que quiero traer a memoria es que muchas veces nosotros miramos al frente y nos damos cuenta las dificultades que estamos enfrentando, miramos aquellas cosas que no hemos podido vencer. Tal vez hemos orado mucho por algo y no hemos visto respuesta. Y cada día que pasa, esas dificultades que se nos ponen enfrente aparecen como gigantes que causan temor, que causan horror. Eso humanamente es normal. Lo que pasa es que en las manos de Dios no debe ser normal, porque el gigante en la Biblia representa los temores que nosotros tenemos y que nos impiden avanzar. Cuando el pueblo salió de Egipto, estaba muy cerca de llegar a la tierra prometida, pero los mensajeros, o mejor, los exploradores que enviaron, espías que enviaron para explorar la tierra y ver por dónde entraban, vieron a los gigantes y 10 de los 12 tuvieron miedo y vinieron con malas noticias diciendo esa tierra se traga a sus habitantes. Hay gigantes. Y nosotros nos vimos como langostas delante de ellos y así nos vieron ellos. Note que primero los israelitas se vieron como langostas y cuando uno se achica, entonces el enemigo lo ve como langosta. Y entonces tuvieron temor. Estaban muy cerca de la tierra prometida. Pero por haberse achicado ante el temor, por haber dejado de confiar en el Señor cuando vieron los gigantes, entonces ese trayecto corto que les faltaba para llegar a la tierra prometida se les convirtió en 40 años rondando el desierto, de tal forma que los que estaban en edad de guerra, ninguno de ellos, excepto Josué y Caleb, vieron la tierra prometida, ninguno más. Y muchas veces nos pasa eso. Miramos al frente, nos hemos visto orando, clamando por algo, tal vez por días, por meses, por años, y nos llenamos de temor. Nos llenamos de temor porque nos parece demasiado grande el enemigo y muy bien armado. Infunde terror con solo verlo.
y además desafía. Además nos dice de frente, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde estás tú que otras veces siempre vencías? ¿Qué pasó? Que otras veces tuvimos victorias y esta vez tenemos temor. Bueno, los desafíos cada día serán siempre más altos que los anteriores. Nunca Dios nos deja llegar ante el gigante más grande de primero. Siempre van en orden. Y en la medida que vamos avanzando, que vamos adquiriendo experiencia, que nos vamos llenando de fe, que crecemos en santidad, vendrán enemigos más grandes. Cuando un hijo de Dios es derrotado y cuando vence, es derrotado cuando se achica ante el gigante, es derrotado cuando cede a las tentaciones y deja espacio para que el enemigo se crezca. Cuando confiamos en Dios, cuando nos volvemos a Él con fe, no tendríamos por qué temer, y luego vamos a estudiar cómo es que el pueblo finalmente llega a la victoria. Bueno, ustedes conocen la historia, pero vamos a ver algunos detalles de ella. Pero es importante ver que el enemigo llegó propiamente al refugio del pueblo, a un lugar llamado refugio, y luego se ubicó en un lugar que se llama frontera de sangre. Eso como que presagiaba derramamiento de sangre a multitud. Pero una cosa que no podemos pasar por alto es que entre los dos ejércitos estaba el Valle de Dios. Y lo que hizo el gigante fue bajar hasta el Valle de Dios y desafiar al pueblo de Dios. Y claro, Saúl había sido desechado, pero ya Dios se había provisto de un reemplazo. Así que el pueblo no estaba huérfano, y no porque David hubiese asumido el reino, sino porque Dios había abierto la puerta para grandes victorias. Así que el gigante ni siquiera se percató dónde estaba pisando. Hermanos, nosotros no debemos temer, porque aunque el diablo parezca demasiado grande, aunque los problemas parezcan demasiado grandes, siempre, siempre, allí donde menos imaginamos, está Dios y está con nosotros. Y por grande que parezca el problema, siempre habrá salida. Cuando nosotros nos dejamos calentar la cabeza, regularmente tenemos temor y no vemos salidas, pero las salidas las hay. El problema es que uno no las ve porque está cegado por el temor. Y uno tiende a tomar siempre decisiones cuando su cabeza se le calienta y toma las peores decisiones cuando tiene la cabeza caliente. Y aquí está el pueblo atribulado, el pueblo atemorizado, hasta el rey, que era el más grande, estaba atemorizado porque parecía demasiado grande el gigante. Bueno, pues debemos ahora meditar de qué tamaño es el gigante que estamos enfrentando, de qué tamaño es el enemigo. Tal vez llevamos mucho tiempo luchando, esforzándonos y no hemos visto la respuesta. El gigante está parado en el valle. Hace falta que un siervo de Dios, el que está atemorizado tal vez, tome esa decisión de fe, de ese paso de fe y baje al valle para que vea que cuando el gigante es demasiado grande y nosotros confiamos en Dios, la pelea ya no es nuestra, es de Dios. Y si la pelea es de Dios, ¿quién como nuestro Dios? Nadie va a vencernos. Tal vez usted tiene ahora un temor, cual sea, un proyecto, un propósito, un proceso, lo que sea, una necesidad por un trabajo, no ha podido pagar el arriendo, tiene dificultades. Bueno, todavía no estamos vencidos si Dios está con nosotros. Podemos caer si dejamos de confiar. Cada vez que nosotros nos atemorizamos, se nos hace más grande el gigante. Pero cada vez que recordamos de qué tamaño es el Dios con el cual estamos, el gigante siempre será más pequeño. ¿Por qué? Porque Dios no tiene igual. Amados, que Dios tenga misericordia y nos ayude para que no tengamos ese temor que nos lleve a la derrota, sino que, aunque veamos un gigante, recordemos que Él nos está desafiando en el lugar equivocado,
porque aunque salió de la frontera de sangre, llegó al valle de Dios, y donde está Dios, nadie se mete sin que tenga consecuencias. Un abrazo y que Dios los bendiga y que, gracias por su paciencia, si hay alguna inquietud, alguna pregunta o algún aporte, es el momento. Un abrazo.